Estas modernas gafas de sol no son un diseño original de esas conocidas marcas de renombre internacional. Su creador es un sencillo artesano óptico que, una a una, les ha dado forma con sus manos poniendo gran cuidado en todos los detalles. José Grao, en su pequeño taller de Zaragoza, lleva más de 40 años diseñando y fabricando a mano gafas de pasta de diferentes modelos, adaptándose a todas las modas. ¿Las encuentras cómodas? Sí, se ajustan muy bien. Pues ahora vamos a marcar una plancha de acetato para el corte de las varillas. Todo el proceso parte de unas planchas de acetato que le suministran de Italia, siguiendo el modelo, color y dibujo que él solicita y que los fabricantes ponen en el mercado según las cambiantes modas. El trabajo de hacer las monturas de las gafas comienza por marcar las medidas en la plancha con la punta de rayar. Con una tiza repasa las rayas para que resalten sobre el color oscuro de la pasta. Hasta hace algunas décadas se utilizaba el celuloide, pero debido a su cualidad inflamable con el roce de las máquinas, se sustituyó por el acetato, que es menos combustible. En la pequeña sierra circular de fabricación casera, José corta las planchas de 15 centímetros, que es la medida normal de la longitud de las varillas. Para que las varillas sean flexibles y no se partan, en su interior deben llevar un alambre de latón como refuerzo. El proceso de embutir el alambre comienza por calentar las varillas sin pasarse de temperatura, pues se funden con mucha facilidad. Cuanto más caliente está la pasta, menos resistencia ofrece. Ahora, tiene la particularidad que si la calientas demasiado, se inflama la pasta y se quema, como le ha ocurrido a esta. Cuando están calientes, las varillas pasan a la prensa. Allí, una a una, se asientan sobre una muesca o guía y con una palanca se les introduce un alambre de latón. Y ve cómo va la varilla, entra, aquí viene el prensado para dejarla completamente plana. Para rebajar el grueso que ha dejado el alambre, hay que pasar las varillas a una segunda prensa acanalada donde se les quitará el nervio. José hace en serie todos los procesos de fabricación de las varillas con unas pequeñas máquinas que él mismo ha diseñado y fabricado a lo largo de su dilatada experiencia en este trabajo. Pues ahora vamos a fresar las varillas. Como salen rectas de la máquina de embutir, pues ahora tenemos que darle la forma de la varilla que a nosotros nos interesa. Para dar la forma definitiva a las varillas, según el modelo a fabricar, este artesano utiliza un copiador con una plantilla de baquelita. Después pasa las varillas por una sencilla pero eficaz fresa, fabricada también por él mismo, donde recorta el acetato sobrante. Después del fresado y darle la forma a la varilla, hay que coger y hay que redondearla para matarle todos los cantos. Otra máquina, fabricada por José, es la fresa media caña, que utiliza para rebajar las aristas de las varillas. Aquí metemos alrededor de 250, 300 varillas. Antes de continuar con las varillas, hay que pulirlas. Este proceso tiene 3 operaciones distintas. En el primer bombo se hace el desbaste. En su interior hay unos tacos cuadrados de madera bañados en una pasta hecha a base de piedra pómez en polvo y aceite industrial. Con el giro continuo, la pasta ha hecho de los tacos de madera unas bolas redondas. En este bombo, las varillas estarán girando entre 16 y 20 horas. Transcurrido ese tiempo, las varillas pasarán al segundo bombo, donde se realiza el repulido con una pasta más fina que la anterior y donde los tacos son romboidales. En esta fase, las pequeñas rayas del desbaste desaparecen
y el brillo ya se deja notar. Después de estar otras 16 o 20 horas, las varillas pasan al tercer bombo, que es el del abrillantado. Con una pasta mucho más fina que la anterior, impregnada en taquitos romboidales, el brillo aparece después de otras tantas horas de giro. Las varillas han quedado así, preparadas para los procesos finales. Pues la siguiente operación es hacer la caja para empotrar las bisagras o charnelas. Pues eso lleva aquí un registro y llevamos aquí una fresa con la medida de la charnela, y es hacer una caja para empotrarla y para que esté al nivel de la varilla. Pues aquí vamos a calentar las bisagras para que queden pegadas en la caja de la varilla. Al estar caliente la bisagra, pues se queda pegada en la caja y nos sirve de guía para taladrar los pasadores. La caja de la bisagra en la fresa siempre sale un poquitín más pequeña, décimas, y al calentarla, el calor la dilata la charnela y queda ajustada a lo que es la caja. Pues ahora vamos a taladrar las bisagras con las charnelas para sujetarlas en las varillas, para poner los pasadores a sujetar las charnelas. Pues aquí meten los pasadores para sujetar las charnelas y de paso ya se va prensando las cabezas para que queden enrasadas con la varilla. Cortar los pasadores, porque como vienen de fábrica largos, los cortamos a la medida de remacharlos después. Y aquí al cortarlos les dejamos como cosa de 1,5 milímetros o 2 milímetros más largos, con el fin de sacar bien la cabeza. Pues ahora vamos a remachar los pasadores que hemos puesto en las varillas para que no se caigan las charnelas, para sujetarlas bien. Con una pequeña boterola, José remacha los pasadores de alpaca que sujetarán las bisagras de las varillas. La serie de varillas ya está terminada y dispuesta para imprimirles la marca Grao Galloso, con la que José comercializa sus gafas. Para ello, utiliza una pequeña prensa de calor también de fabricación casera. Pues vamos a hacer un frente para una gafa de sol. Primeramente cogemos papel fino, le marcamos una raya que es la de orientación para que salga recta. Luego marcamos el centro, donde va a ir el centro del puente, y la abertura de los ojos. Según el modelo de gafa, pues se le da la forma. Unos son rectangulares, otros son cuadrados, otros son redondos. Una vez que tenemos dibujados los ojos, con arreglo al puente que vamos a hacer, que aquí vamos a hacer un puente órbito, hacemos la mitad de la gafa. Una vez que tenemos media gafa, la doblamos, que coincida con la raya que hemos hecho de orientación, los ojos que coincidan completamente, y sobre la que hemos marcado primero vamos dibujando la otra. Una vez que tenemos el dibujo hecho, lo ponemos en este cristal y ponemos una plancha de acetato, y después cogemos acetona, le damos unos puntos para sujetar la plantilla y procedemos a sujetarlo bien. En contacto con el acetato, la acetona se convierte en pegamento para el papel. Bueno, una vez que tenemos el dibujo pegado en la plancha de acetato, es echarle unos agujeros para poner la segueta. Ya tenemos ya los ojos cortados y desbastados. Una vez desbastados los ojos, para dejarlos finos, José repasa el corte con la lima. Hay que llegar hasta el tope de la raya. Si te pasas, pues ya no te sale bien el dibujo. Una vez que tiene cortados los ojos del frente, empieza a serrar el contorno siguiendo el dibujo.
Bueno, pues ahora ya la tenemos cortada y ahora hay que repasarla toda con la lima para que quede el frente terminado. Pues una vez que la tenemos limada, para quitar el papel, la ponemos un ratito en agua. Si se ablanda el papel bien, tenemos un cuarto de hora, 20 minutos. Va saliendo el papel y ya queda la gafa limpia para las demás operaciones. Con una pequeña fresa, José hace la ranura para montar los cristales. Tenemos ya las ranuras hechas y ahora vamos ya al degradado de la gafa. Con otro tipo de fresa, nuestro amigo el artesano degrada los cantos de la gafa hasta darle un ligero biselado. El frente de la gafa ya está dispuesto para colocarle los herrajes de las bisagras. Para ello, primero marca los puntos y después les hace un pequeño avellanado con el taladro. Pues ahora vamos a darle curva al puente. Tenemos aquí vapor, ponemos aquí la gafa, por esta ranura que sale el vapor, no se calienta más que la parte del puente. Medio minuto, depende de la fuerza que le damos al agua. Pues ahora vamos a cortar las plaquetas, que son los asientos que hay en la parte nasal de la gafa del puente. Le damos la temperatura del agua hirviendo. Para hacer las plaquetas de apoyo en la nariz, el señor José troquela las placas con un sacabocados que tiene la forma de media luna. Al estar blando, el acetato no se parte, aunque sí se deforma por la presión y hay que planchar las plaquetas. Yo le llamo planchar las plaquetas, para quitarles la curvatura que saca el sacabocados. Después de medio minuto a remojo en agua hirviendo, las plaquetas vuelven a su forma original plana. Pues aquí vamos a darles inclinación a las plaquetas con el fin de que hagan el asiento en la parte de la nariz. Pues con este motorcillo que lleva una fresa que va en inclinación y así no queda recta la plaqueta, queda inclinada buscando la forma de la nariz. La operación esta consiste en darles esta pequeña inclinación. Pues ahora vamos a proceder a poner las charnelas en el frente. Esto se pone aquí en las cajas que hemos hecho y después con calor se van incrustando en el frente de la gafa. Vamos a pegar las plaquetas para que hagan el asiento en la nariz. Después de 24 horas de secado, las plaquetas han quedado soldadas al frontal de la gafa y nuestro amigo José ya puede pasar al siguiente proceso. Para desbastar las plaquetas utiliza nuevamente la pequeña fresadora con la fresa apropiada. José ha pasado el frente de las gafas por las mismas 3 fases de pulido en el bombo que necesitaron las varillas y empieza la operación de cortar los cristales. Para ello, tras marcar la forma deseada, los pasa por una rurinda de huidia que facilita el corte con una pequeña tenaza. Pues ahora, después de biselar los cristales, es montarlos en la gafa, calentar la gafa y montar el cristal. Antes de introducir los cristales en la ranura, José calienta el frontal en una resistencia para que se dilate y darle flexibilidad, pero en todo momento debe evitar el exceso de calor que deformaría la pieza. Ahora ya poner las varillas, los tornillos y una gafa terminada.
Cuando las gafas están terminadas, José procede a montar las varillas y repasar con la lima su abertura y perpendicularidad. Este proceso requiere un buen pulso, pues hay que fijar las varillas con tornillos y tuercas de alpaca de pequeño tamaño. El proceso final de la fabricación de las gafas llega con el doblado de las varillas. Nuestro amigo el artesano calienta las puntas en el hornillo de resistencia y les da la curvatura guiándose por su dedo gordo de la mano. Y están ya para llegar y ponerlas ya. Pero en su trabajo, José Grao no está solo, y en la parte creativa es su hija Isabel la que le orienta. Bueno, pues esto ya es mi hija la que tiene la cosa de los diseños. Yo no hago más que corregirlos. Ella me los hace, me orienta, yo los corrijo y ya vamos a la práctica de hacer el modelo. Isabel Grao y su compañero Javier montan los pequeños detalles que ellos mismos diseñan y fabrican artesanalmente y que dan el toque final a las gafas.